¿Cómo se llama ese sistema que vemos allí? Solar. El sistema solar. Ahí tenemos los planetas que giran alrededor del Sol. Por allá atrás vemos nuestro hermoso planeta, el planeta azul, como lo llaman, la Tierra, por la cantidad de agua que tiene. Ese sistema solar tiene leyes y los planetas tienen que cumplir esas leyes para poder, digamos, vivir. Y allí actúa una ley. ¿Cómo se llama la ley que hace que los planetas giren alrededor del Sol? Gravedad. ¿Cómo se llama la ley de quién? Que la Tierra gire, la Luna gire, todos los planetas giren alrededor del Sol. ¿Cómo se llama esa ley? Ley de gravitación. Gravitacional. Sí, la ley de gravitación universal. ¿Y quién encontró esa ley? ¿Quién la descubrió? ¿Se acuerdan ese señor que un día estaba sentado por allá en un jardín y de pronto le cayó una manzana en la cabeza? ¿Quién fue? Isaac Newton. Claro, Isaac Newton. Isaac Newton es otro personaje bien interesante, compañeros. Él fue un niño, digamos, muy retraído porque las relaciones intrafamiliares eran muy malas. Él vivió solo muchísimo tiempo y eso lo llevó a ser un gran observador del universo, de la naturaleza. Y él se dedicó a estudiar, a investigar y por eso fue descubriendo estas normas y estas leyes que pues todavía son válidas, la ley de gravitación universal. Entonces todo sistema, compañeros, tiene leyes. En este caso, para los planetas y el Sol, se llama ley de gravitación universal. Ahora, mire que los sistemas, compañeros, están rodeados por un límite, por una membrana. Esa membrana es lo que los diferencia del entorno, del medio externo. Ahora, el cuerpo humano es un sistema complejo porque tiene muchas interacciones sus componentes. Aquí el término complejo no es porque sea difícil estudiarlo, sino porque todas sus células, sus órganos tienen muchas interrelaciones y eso hace que su conocimiento pues sea complejo. ¿Cuál es la barrera externa de nuestro cuerpo, compañeros? ¿Hasta dónde llega nuestro cuerpo? ¿Hasta dónde? La barrera externa sería por la piel, por ejemplo. La piel, sí, hasta ahora la fisiología nos ha dicho eso. Sin embargo, vamos a ver el próximo semestre cuando estudiemos la regulación de la temperatura que últimamente se ha descubierto que hay algo más allá de la piel, que es una barrera de energía. Es como un halo de energía que rodea nuestro cuerpo, que antes se pensaba que era algo metafísico, pero hoy en día se sabe que es algo físico. Es un halo de energía, de rayos infrarrojos que rodea nuestro cuerpo. Ese sería el límite real de nuestro cuerpo, ¿verdad? La piel y ese halo de energía del cual les hablo. A su vez, el cuerpo tiene sus sistemas, ¿no? Que serían los que veíamos ahora. El sistema circulatorio, renal, digestivo, cuando vimos los sistemas homeostáticos del cuerpo humano. Es muy importante entender que los sistemas de nuestro cuerpo son dinámicos. ¿Qué quiere decir la palabra dinámico, compañeros? ¿A qué se refiere? Como algo en movimiento. Esa es la palabra clave, movimiento. Dentro de nuestro cuerpo, compañeros, todo se mueve, no hay nada quieto. Las moléculas están en permanente vibración, las células se mueven, los músculos, los líquidos, la sangre, el corazón, todo está en continuo movimiento. En el cuerpo no hay nada quieto. Por lo tanto, todos los sistemas orgánicos son dinámicos, se mueven. Solamente cesar de moverse cuando nos morimos, pero mientras estemos vivos, todos los sistemas de nuestro cuerpo tienen movimiento, o sea, son dinámicos. El budismo zen es una escuela filosófica que tiene frases para confundir la mente. Por ejemplo, esta es una. Lo único inmutable es el cambio, o sea, lo único que no cambia es lo que cambia. Vamos a ver dos propiedades de los sistemas vivos. Primera propiedad, se llaman así, propiedades emergentes. ¿Han visto ustedes volar a las aves, compañeros? ¿Las abejas, profe? Sí. ¿Qué te ha llamado la atención cuando las ves volar? Que pueden mantenerse estáticas en un lugar. Bueno, eso es algo bien interesante, sí. ¿Y qué más? Cuando vuelan en conjunto, ¿qué te llama la atención? ¿Vuelan desordenadas u ordenadas? Muy ordenadas. Exacto. Y forman como estructuras geométricas, como la que vemos allí, como una V. ¿Por qué las aves cuando vuelan toman esa disposición geométrica? ¿Para qué? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿Por qué las aves vuelan así?
y no vuelan en una línea recta o en un círculo, sino en esa forma de V. ¿Por qué? Si no estoy mal, es para que el aire circule de una manera que no les quede tan pesado a todas. Exacto, mire que así rompen el aire. Esa es una explicación. Hay dos más, ¿cuáles serán? Ustedes saben que la Tierra está rodeada. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Creo que es por la capacidad de energía que ellos tienen. ¿Por la capacidad de qué? De energía. De energía. El planeta está rodeado por líneas geodésicas, que son un campo gravitatorio, que es un campo de energía. Entonces las aves tienen un órgano que es parecido a un imán que les permite alinearse con las líneas geodésicas de la Tierra, con ese campo magnético que rodea la Tierra. Nosotros no vemos esas líneas porque nuestra retina no las percibe, pero las aves sí, con ese órgano que está en la glándula pineal, lo logran percibir. Entonces se alinean en ese órgano se alinea con esas líneas magnéticas de la Tierra y eso les permite recorrer enormes distancias sin agotar su capacidad energética. Entonces mire compañeros, todo eso, la capacidad que ellas tienen de romper el aire, alinearse con las líneas magnéticas de la Tierra, es una propiedad emergente de las aves. O sea que una propiedad emergente es una cualidad de un sistema. Mire, se tienen que unir varias aves para que puedan hacer eso, volar de esta forma. Una sola ave no lo puede hacer. Eso se llama propiedad emergente. Son propiedades de un sistema que no ocurrirían si cada componente estuviera aislado de los demás. O sea, la unión de los componentes para formar el sistema es lo que crea esta propiedad emergente. Por ejemplo, las moléculas de nuestro cuerpo aisladas no servirían para nada. Ahora veíamos en el ejemplo de la célula, una molécula de ADN aislada no sería capaz de formar proteínas. Ustedes ya lo dijeron, para que una molécula de ADN pueda formar una proteína, necesita formar el RNA mensajero, que se forma a través de la RNA polimerasa. Luego el RNA mensajero tiene que llegar a los ribosomas para que el RNA ribosomal y de transferencia cojan los aminoácidos y formen la estructura proteica. O sea, una molécula aislada no tiene esas propiedades. Pero cuando ya se une con otras moléculas, forma un sistema que se llama célula, que sí tiene propiedades increíbles, como la reproducción, por ejemplo, la mitosis o la síntesis de proteínas. Esas propiedades que surgen de un sistema después de formarse se llaman propiedades emergentes. Si ustedes ven una neurona aislada, uno cómo puede pensar que esa neurona puede llegar a producir cosas tan complejas como una emoción o un pensamiento. La alegría, la tristeza, el miedo, la angustia, son productos de la función neuronal, ¿verdad? Pero para que llegue esa neurona a formar esas cosas tan complejas, tiene que unirse con miles, con millones de neuronas y crear esa propiedad emergente que se llama emoción o pensamiento. Eso es lo que quiero que nos quede claro. Una propiedad emergente es el producto de un sistema cuando sus componentes se han alineado de una forma especial. O sea que aquí la clave es la interacción de los componentes. Por ejemplo, ustedes como grupo que son segundo semestre de medicina, ustedes pueden lograr interacciones entre ustedes que les permitan hacer cosas increíbles, descubrir cosas nuevas, crear cosas nuevas. Ustedes como sistema que son, pueden hacer interacciones que produzcan propiedades emergentes que son absolutamente increíbles. Ahí está. Y hay muchos ejemplos en la naturaleza. El arco iris, una sinfonía musical, el tiempo. Y la otra propiedad de los sistemas, compañeros, de los sistemas vivos son los fractales. Fractales. La escuela pitagórica en Grecia decía esto: tal como es arriba, es abajo. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Tal como es arriba, es abajo. O sea que es igual. Ajá, exacto. O sea, lo más grande se parece mucho a lo más pequeño. Recuerden que los griegos eran grandes observadores de la naturaleza. Ellos no tenían instrumentos, no tenían telescopios, microscopios, nada de eso. Pero observaban la naturaleza y se hacían preguntas. Entonces ellos decían, lo más grande se parece a lo más pequeño. Vamos a ver cómo es la cosa. Los invito, compañeros, a que vean esta hojita.
¿Qué le llama la atención de esa hoja? ¿O no le llama la atención nada? Pues ahí se ve como que la hoja como tal, sus propias ramificaciones son la misma hoja, tiene la misma forma. Muy buena tu observación, compañero. El médico, compañeros, tiene que ser un gran observador. El médico tiene que mirar mucho, tiene que mirar al paciente. Esos médicos que hoy en día se concentran en el computador y ni siquiera voltean a mirar al paciente para preguntarle algo, eso no es verdadera medicina. Eso es algo, pues, algo aledaño a la medicina, pero no es verdadera medicina. El médico tiene que mirar a su paciente, tiene que darle la mano, tiene que tocarlo, entrar en contacto con él para ver estas cosas. Lo que tú acabas de decir es cierto, esto es un fractal. Mira, cada parte de la hojita tiene la misma forma de la hoja total. Mira lo que decía la escuela pitagórica. Lo grande que la hoja entera se parece mucho a lo más pequeño, que es cada parte de su hoja. O sea, cada pedacito de la hoja es un fractal de la hoja total. La forma de la hoja total se refleja en cada pedacito de la hoja. Y los sistemas biológicos generalmente crean este tipo de estructuras, que son fractales. Miremoslo bien en varios ejemplos. Mire, aquí vemos otra hojita, estructura fractal, otra más. Estos serían los cristales del agua, mire, también son estructuras fractales. El cerebro. El delta de los ríos también forma estructuras fractales. Cada parte del delta se parece mucho al río total. Los sistemas de nuestro cuerpo, el circulatorio, el respiratorio, son estructuras ramificadas también fractales. Por ejemplo, mire, compañeros, cada partecita del árbol bronquial se parece mucho a todo el árbol respiratorio. Ese es otro ejemplo de fractalidad. El sistema nervioso, el sistema circulatorio, cada arteria periférica, cada vena, tiene la misma forma de las venas centrales del cuerpo, de la aorta, de las venas cavas. Y observen este detalle, el pabellón auricular, la orejita. ¿Se han detenido ustedes alguna vez a mirar la oreja con detenimiento? Mire, compañeros, los chinos vieron esto hace 5.000 años. Ellos dijeron, la oreja, o sea, el pabellón auricular se parece al útero. Pero estando dentro de él el feto, y esta es la posición, digamos, normal del feto, en posición cefálica, o sea, con la cabecita hacia abajo. Entonces observen cómo el pabellón auricular es un fractal del cuerpo del útero con el feto en su interior. Entonces los chinos dijeron, bueno, si nosotros estimulamos cada parte del pabellón auricular, es posible que vamos a estimular esa misma parte del cuerpo de la persona. Entonces, con base en esta teoría fractal, los chinos, que eran también grandes observadores, crearon una técnica de tratamiento que es la auriculopuntura, que consiste en estimular una parte del pabellón auricular para obtener una respuesta en el cuerpo. Como podemos ver, por ejemplo, los ojos están en la parte inferior de la oreja, en el lóbulo. Cuando ustedes tengan un dolor de cabeza, estén cansaditos, estimulen esa parte del lóbulo de la oreja. No es necesario que utilicen una aguja, puede ser con los dedos directamente, haciéndole presión y verá que el dolor de cabeza calma bastante. Eso se llama auriculopuntura y es una técnica alternativa creada por los chinos basados en la teoría fractal. Allí está, miren la posición de cada órgano del cuerpo en relación al pabellón auricular. La medicina moderna utiliza la teoría de fractal en varios campos, sobre todo en la radiología. Mire, compañeros, esta radiografía que ustedes ven allí es una mamografía. La mamografía muestra los conductos galactóforos, que es donde pues, sale la leche materna. Ellos salen del pezón y se ramifican en toda la glándula mamaria. Pero mire que es una ramificación que generalmente lleva un patrón. Entonces, cuando el radiólogo ve esta estructura, él dice, la mamografía es normal, no hay ningún problema. Pero mire, por ejemplo, esta mamografía. Mire que en el centro se pierde la estructura fractal y aparece una zona radiopaca entre las ramificaciones. Entonces el radiólogo coloca, ve un área
que es altamente sugestiva de una neoplasia. Sugiero tomar una biopsia. Ustedes le palpan la mama a esta señora y no se siente absolutamente nada raro. No hay ningún nódulo, ninguna masa. Pero ante este hallazgo mamográfico, ustedes con una agujita delgada puncionan esa zona, sacan una celulita, las mandan a patología y el patólogo les reporta lo que dice allí: adenocarcinoma de seno. Entonces, este adenocarcinoma está muy localizado. Sencillamente a la señora se le hace un vaciamiento del área afectada. No hay que hacerle mamectomía completa, ¿no? Solamente se le saca el pedacito afectado y la señora queda curada. Esta es una aplicación de la teoría de fractales a la radiología. Vamos a ver ahora cómo funcionan los sistemas de control del cuerpo. Ojo, compañeros, que esto es diferente a los sistemas homeostáticos que habíamos visto al comienzo de la clase de hoy. Estos sistemas de control se pueden definir como sistemas que se unen para mantener una variable del líquido extracelular, para mantener una variable del medio interno. Veamos varios ejemplos para que lo entendamos. Por ejemplo, una variable es la glicemia, los niveles de azúcar en la sangre. Para mantener esos niveles de glucemia normales, hay 3 órganos que se unen para mantener esa variable, que son el hígado, el páncreas y la glándula suprarrenal. Si ustedes ahora en este descansito comieron alguna cosita, su mamá les tenía una arepita, comieron unos huevitos, en este momento los niveles de azúcar en la sangre pueden estar un poquito altos. Entonces, ¿qué dice el hígado? No, pues yo voy a guardar parte de esa azuquita por si se necesita más tarde. Entonces el hígado toma esa glucosa y la guarda en sus células en forma de glucógeno. Si más tarde llega la hora del almuerzo y ustedes no tienen forma de almorzar porque se fue la luz en la casa o se les acabó la plata y llevan 5 horas sin comer, entonces el hígado dice: no hay problema, yo aquí tengo una reserva de azúcar. Entonces el hígado convierte el glucógeno en glucosa, la glucosa llega a la sangre y otra vez se normalizan los niveles de glucemia. Entonces mire cómo el hígado es el primer órgano que hace el control de la glucemia. Pero si el hígado no logra hacer esa regulación, el páncreas tiene 2 opciones. Si los niveles de azúcar en la sangre están muy altos, entonces inmediatamente se produce una hormonita en el páncreas que es la insulina, que hace que la glucosa pueda entrar a las células y disminuye los niveles de glucosa en la sangre. Y si es lo contrario, si los niveles de glucosa están muy bajos, entonces produce glucagón para disminuir la entrada de glucosa a las células. Entonces, en esa forma el páncreas ayuda a la regulación de la glucemia. En situaciones de alarma, las glándulas suprarrenales también mantienen los niveles de glucosa en la sangre a través de una hormona que es el cortisol, que es una de las hormonas del estrés. Esos serían ejemplos de cómo varios órganos y sistemas se unen para mantener una variable que es la glucosa en la sangre. Ese sería un ejemplo. Ese es un sistema de control. Y en este caso del ejemplo se llamaría sistema de control de la glucemia. Otro ejemplo de sistema de control, compañeros, es para mantener los niveles de CO2 en el líquido extracelular. El sistema nervioso y el sistema respiratorio se unen para mantener esos niveles. El control del pH, el hígado, los riñones y los pulmones se dan la manito para mantener el pH corporal. El sistema nervioso autónomo y los riñones controlan la presión arterial. El sistema endocrino, ya lo vimos ahora, junto con el sistema digestivo regulan el metabolismo corporal. Entonces vemos ejemplos de sistemas de control. Todo sistema de control del cuerpo, compañeros, tiene una señal de entrada, un centro que recibe la información y la integra, una señal de salida y una respuesta. Esos son los componentes básicos de un sistema de control. Señal de entrada, centro que integra la información, una señal de salida que produce una respuesta. En este sentido, los sistemas de control se clasifican en no regulados y regulados. Vamos a ver qué quiere decir esto. No regulados y regulados. ¿Qué es un sistema no regulado? Cuando la salida del sistema no modifica la señal de entrada. O sea, cuando la señal de salida se pierde y no modifica la señal de entrada. Vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro.
¿Todos ustedes han llegado a tener fiebre? ¿Alguna vez en la vida les ha dado fiebre? ¿O no? Sí, profe. Claro, es una experiencia yo creo que universal para los seres humanos. Cuando nos da fiebre, esa sería la señal de entrada. Un centro de integración que está en el corazón, en la aurícula derecha, que es el nodo sinusal, percibe ese aumento de la temperatura en el líquido extracelular e inmediatamente da una respuesta. Aumenta la frecuencia de contracción del corazón. Por eso es que la fiebre produce taquicardia. Por cada grado de temperatura que sube, aumentan 15 pulsaciones por minuto. Pero mire, compañeros, esa respuesta que es la taquicardia no modifica la entrada que es la fiebre. O sea, por el hecho de que el corazón trabaje más rápido no se nos va a quitar la fiebre. Para que se nos quite la fiebre, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar un antipirético o tratar la causa de la fiebre. Si es una infección, pues tomar un antibiótico, ¿verdad? Pero la taquicardia no nos quita la fiebre. Por eso este es un sistema no regulado, porque la señal de salida, que es la taquicardia, no modifica la señal de entrada, que es la fiebre. Este sería un sistema no regulado. Estos sistemas no participan en la homeostasis, o sea, no son muy útiles realmente, son respuestas condicionadas del organismo, pero no son sistemas homeostáticos. Un sistema regulado es aquel en el cual la respuesta modifica la señal de entrada. Mira, ahí lo ven en la figura, mire abajo dice respuesta, ella se devuelve y modifica el estímulo, o sea, la señal de entrada. Y la puede modificar de dos formas, aumentándola o disminuyéndola. Profe, ahí se hablaría también como de un feedback negativo o positivo de la hormona. Exactamente, esos son los términos. Estos sistemas regulados se llaman también sistemas de biofeedback, que es la palabra en inglés. En español sería retroalimentación. O sea, la respuesta te modifica el estímulo. Puede ser aumentándola o disminuyéndola. Si la aumenta, sería un sistema de retroalimentación positiva. Y si la disminuye, sería un sistema de retroalimentación negativa. La mayoría de los sistemas de control del cuerpo son de este tipo, regulados. Por eso son sistemas homeostáticos. Y ustedes se preguntarán por qué la respuesta modifica el estímulo. Para mantener el sistema en un cauce, en un nivel adecuado. O sea, para que no se desborde. Esa es la razón. Por eso son regulados. Pues vamos a ver varios ejemplos y verá, compañeros, que lo vamos a entender. Miren, los sistemas de retroalimentación positiva, la respuesta aumenta la intensidad del estímulo. Vamos a ver la próxima clase, varios sistemas de ellos, especialmente el potencial de acción. Los de retroalimentación negativa, la señal de salida, o sea, la respuesta, disminuye la señal de entrada. Estos son los más importantes para la homeostasis, los de retroalimentación negativa. Mire, aquí lo vemos bien bonito en esta figura. El estímulo entra al cuerpo, mire, las líneas verdecitas. En este caso, el centro de integración es una glándula endocrina. La glándula endocrina produce una respuesta, que en este caso sería una hormona. Esa respuesta, mire lo que hace, disminuye el estímulo. Entonces, por eso, esta figurita que ustedes ven allí moviéndose es un sistema de retroalimentación negativa, porque la respuesta inhibe el estímulo. Ahorita con varios ejemplos lo vamos a entender mejor. Estos sistemas, compañeros, son dinámicos. O sea, no son sistemas que no se muevan. Ellos son capaces de adaptarse a nuevas situaciones. Y eso lo vamos a ver a todo lo largo del curso. Ya vimos hace un rato el ejemplo de Ñanducito que vivía en el desierto. ¿Se acuerdan? Que él podía encontrar agua o no encontrarla. Si él lleva una semana sin encontrar agua, se puede morir. Entonces, ¿qué hace? Su hipotálamo produce mucha hormona antidiurética que hace que la orina se retenga. O sea, que se produzca poquita orina con el fin de conservar el agua. Ese es un ejemplo de adaptación de un sistema de retroalimentación negativa. Esa hormonita la vamos a ver más adelante, la hormona antidiurética. Entonces aquí tenemos un sistema de control regular. Mire, el estímulo actúa sobre un centro que integra la información y da una respuesta.
Los que vamos a ver ahora, compañeros, son sistemas de retroalimentación negativa, donde la respuesta inhibe la intensidad del estímulo, o sea, disminuye el estímulo. Van a ver que ahora, con estos ejemplos, los vamos a comprender mejor. Primer ejemplo, compañeros, el estímulo es la luz que entra a la retina de los ojos. En este momento ustedes pueden estar en una habitación donde haya mucha luz o haya poquita luz, pero en todo caso la luz estimula los fotorreceptores de la retina y esos fotorreceptores llevan la información a la corteza óptica del cerebro. ¿En qué parte del cerebro está la corteza óptica, compañeros? ¿En qué lóbulo? ¿Cuál es el lóbulo de la visión? ¿Dónde está? Bueno, eso no lo han visto todavía, obviamente. ¿Quién? El frontal. No. ¿No? No, en el occipital. Allí vas a encontrar la corteza óptica. O sea, el nervio óptico te lleva esa información que dejó la luz en la retina, pasa a través del cerebro, a través del nervio óptico y llega al lóbulo occipital. Allí está el centro de integración. Ese lóbulo occipital da una respuesta. Esa respuesta va a unos musculitos que están en el iris, que se llama el músculo del iris. ¿Y qué hace el músculo del iris? Se contrae, cierra la pupila. ¿Y qué ocurre al cerrar la pupila? Pues deja de entrar luz. O sea, en este caso, la contracción de los músculos del iris hace que entre menos luz a la retina. Entonces, por eso, la respuesta inhibe el estímulo. ¿Han visto ustedes los ojitos de los gatos en la noche, en la oscuridad? ¿Qué le llama la atención de esos ojos? Que brillan. ¿Y qué más? Si tú lo miras más detenidamente, ¿qué te llama la atención del ojo del gato? Su pupila es más grande, ¿no? Exacto, es una pupila dilatadísima, grandota, porque como hay oscuridad, pues ellos necesitan dilatar el iris para que la poquita radiación visual que haya les estimule la retina y puedan ver los ratoncitos o las cositas que ellos buscan. En cambio, en el día, ¿cómo está el ojo del gato? Ese ojito amarillito que tiene en el centro en el día. Muy delgados. Exacto, la pupila es delgadita, está cerrada. Ese es el ejemplo que estamos viendo. Si hay mucha luz, la pupila se contrae para que no entre más luz y no vaya de pronto a maltratar los fotorreceptores de la retina. Ese es un ejemplo del sistema de retroalimentación negativo. Miremos otro. Cuando disminuye el oxígeno de la atmósfera, la médula ósea empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que esos glóbulos rojos puedan transportar más oxígeno. Y esa respuesta, pues, disminuye el problema que es la disminución del oxígeno en la atmósfera. Esto es lo que ocurre cuando vamos a sitios muy altos, donde hay poquito oxígeno en la atmósfera. La médula ósea empieza a producir mayor cantidad de glóbulos rojos para que mejore el transporte del oxígeno. Otro ejemplo. Otro ejemplo. Dentro de un ratico, ustedes están allí en su computador, en su teléfono, cuando de pronto su hermanito menor, que es muy activo, hiperactivo, con una agujita le chuza la espalda. Ese sería el estímulo, el punzón sobre su espalda. La corteza sensorial del cerebro, que está en el lóbulo parietal, percibe el dolor y da una respuesta, que es una contracción de los músculos hacia adelante para alejar su cuerpo de la agujita que el niño les está enterrando en la espalda. Entonces, mire, compañero, la respuesta disminuye el estímulo, que es el contacto de la aguja con la piel. Otro ejemplo de retroalimentación negativa. Otro ejemplo, el que mencionábamos ahora, ustedes llevan 6 horas sin comer por alguna razón. Los niveles de glucosa en la sangre empiezan a mermar. Ese sería el estímulo. El hipotálamo tiene una zona de neuronas que se llama centro del hambre. Esa zona percibe la disminución de los niveles de azúcar y da una respuesta, que es en el aparato digestivo. Aumenta la producción de saliva, aumenta la producción de jugos gástricos, de enzimas, y ustedes les da la sensación de hambre. Ante eso, ¿qué hacen ustedes? Ante esa sensación de hambre. Buscar comer. Exacto. Mire que al comer, o sea, que la respuesta, comer, vas a disminuir el estímulo, porque al comer aumenta los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, por eso es un sistema de retroalimentación negativo. El hambre, la sed,
los deseos de caminar, todas esas cosas son sistemas de retroalimentación negativos. Otro ejemplo más, una persona tiene una hemorragia severa por alguna herida, por alguna lesión del aparato digestivo, una hemorragia menstrual abundante en una dama. Disminuye la presión arterial, la persona está mareada, se siente débil, está pálida. Los vasoreceptores que están en las grandes arterias del cuello le informan al centro vasomotor del bulbo raquídeo que la presión arterial está bajita. Entonces, ese centro vasomotor produce una respuesta de vasoconstricción en el cuerpo. Las arterias se cierran para que eso aumente la presión arterial. O sea, la respuesta disminuye la intensidad del estímulo. Otro ejemplo más de retroalimentación negativa. Otro más. Entra un virus cualquiera al cuerpo, el COVID, la hepatitis, el que ustedes quieran. Hay unos glóbulos blancos que tienen memoria inmunológica, que son los linfocitos, los B y los T. Estos linfocitos B capturan partes del virus, lo analizan y deciden que eso es extraño para el cuerpo. Entonces el linfocito B inmediatamente da una respuesta, que es producir anticuerpos contra ese virus. Esos anticuerpos hacen que la carga viral disminuya y por ende disminuye la intensidad del estímulo. Mire, otro ejemplo muy claro. La respuesta disminuye el estímulo. Sistema de retroalimentación negativo. Estos son los más importantes para la homeostasis. Otro más. Cuando ingresa un tóxico al cuerpo, por equivocación nos tomamos el veneno de las raticas, el cianuro que hay en la cocina, en lugar del té que teníamos preparado para la cena. Ese veneno llega al aparato digestivo, al estómago, lo inflama. Esa inflamación del estómago es percibida por el nervio vago, el cual lleva la información al bulbo raquídeo, donde está el centro del vómito. ¿Cuál será la respuesta de este sistema? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo? Vomitamos. Claro, vomitamos. Y al vomitar, ¿qué pasa con el tóxico? Lo expulsamos otra vez. Exacto, disminuye la cantidad de tóxico en el estómago. Entonces, mira, la respuesta que es el vómito está inhibiendo el estímulo que es la entrada del tóxico al cuerpo. Y eso es lo que tú vas a hacer en urgencias. Cuando te llega un paciente intoxicado, tú induces el vómito para que la persona tenga menor cantidad de tóxico posible en el estómago. Ahora que se está hablando tanto de temblores y terremotos, mira, súbitamente ocurre un terremoto, Dios quiera que no. Hay un centro de integración en la corteza frontal, aquí sí la corteza frontal, que es la cognitiva. Esta corteza recuerda toda la información que ha tenido nuestro cerebro de temblores y terremotos y da una respuesta que es la más común, salir corriendo. Hoy en día nos dicen pues que no lo hagamos, pero la respuesta más común es salir corriendo. ¿Y para qué lo hacemos? Para ponernos a salvo del daño que pueda causar el terremoto en la edificación donde estamos, ¿verdad? Entonces, por eso sería retroalimentación negativa. Otro ejemplo más. Ahora al almuerzo ustedes se comen un pescado frito bien saladito. Y después de que se lo comen a las 2 horas sienten mucha sed. ¿Dónde estaría aquí el centro de integración? Se comieron ustedes un pescado bien saladito y a la media hora tienen una sed increíble. ¿Dónde estará el centro de integración? Ahorita lo mencionamos cuando analizábamos el hambre. El cerebro tiene una zona que aquí la vamos a ver mucho en fisiología, que es la que controla muchas funciones. El hambre, la sed, la temperatura. Tiene que ver con la presión arterial, con el sistema autónomo. Es el hipotálamo. El hipotálamo sería el centro de integración. La respuesta es tomar mucha agua. ¿Y para qué tomamos mucha agua? Pues para que la sal del pescadito que nos comimos se diluya en la sangre y no estimule tanto el hipotálamo. Es para eso. Esto pues no va a ocurrir. Digamos que nos fue muy mal en el primer corte de alguna asignatura. El cerebro recibe la información, nos ponemos muy tristes. ¿Y cómo haríamos para convertir esto en un sistema de retroalimentación negativo? ¿Cómo haríamos para disminuir la intensidad del estímulo? Que fue que sacamos 1 en el primer corte. Para volver esto un sistema de retroalimentación negativa. O sea, para que no nos vuelva a pasar. Yo sé que a ustedes no les ha pasado, pero
A mí sí me pasó que me fue muy mal en un examen, me entregaron el examen, el cerebro lo analizó, me sentí, pues no tuve un llanto inconsolable, pero sí me sentí muy triste. Entonces, ¿qué tuve que hacer? ¿Qué tuve que hacer para modificar el estímulo? Hola, compañeros. Profe, yo creería que pues estudiar más, digamos, ser más dedicado. Eso lo has dicho, claro. Mire, la respuesta puede modificar el estímulo, pero si es un sistema de retroalimentación negativa, tiene que ser la respuesta de estudiar más para que ese estímulo que fue la mala nota no nos vuelva a ocurrir en el segundo corte ni en el examen final. Eso es lo que nos dice la abuelita. Mire, nieto, nieta, de los errores siempre se aprende mucho. ¿Y por qué se aprende mucho? Porque son sistemas de retroalimentación negativa. Si uno comete un error, cualquier error que ustedes quieran en la vida, no hay que sentarse a llorar por el error que uno cometió, sino que debe hacer algo para modificar y no volver a cometerlo. Así convertimos un hecho, un problema, en un sistema de retroalimentación negativa donde no vamos a repetir el mismo error. Mire que esto es aplicable incluso para todas las cosas de la vida, no solo para la parte académica, ¿verdad? Mire, compañeros, todo sistema de retroalimentación negativa, pues ya vimos que tenía un estímulo, un centro de integración y una respuesta. Pero la vía que comunica el estímulo con el centro de integración se llama vía aferente, que en este caso sería esas lineecitas verdes que ustedes ven allí. Esa sería la vía aferente. O sea, las flechitas verdes son la vía aferente. Y la vía que comunica el centro de integración, la respuesta, se llama vía eferente, que en este caso serían las flechitas de color rojo. Entonces, las verdes son la vía aferente, que va del estímulo al centro de integración. Y la vía eferente va del centro de integración a la respuesta. O sea que en realidad un sistema de control tiene un estímulo, una vía aferente, un centro de integración, una vía eferente y un efecto, una respuesta. Eso ya lo vimos. Bueno, entonces vamos a ver ya para terminar hoy cuáles son los sistemas de retroalimentación positiva. En este caso, la respuesta aumenta la intensidad del estímulo. Mira, esa es la diferencia con los que vimos ahora. La retroalimentación positiva, la respuesta aumenta la intensidad del estímulo. ¿De acuerdo? Eso nos debe quedar bien clarito. Estos no son homeostáticos, tienen otras funciones, pero no son homeostáticos. Vamos a ver dos ejemplos para que los entendamos mejor. Mire, aquí está, mire, la respuesta aumenta la intensidad del estímulo. Mire, la respuesta aumenta el estímulo. Esto que ustedes ven aquí en esta figura, compañeros, es la cascada de coagulación, que la van a ver más adelantico con el doctor Martínez. En esta cascada de coagulación ustedes van a ver enzimas que se activan la una a la otra. Miren, esta cascada tiene dos vías, una vía intrínseca, una vía extrínseca. Entonces mire cómo las enzimitas se van activando la una a la otra, hasta finalmente en la parte inferior formar un coágulo de sangre. Esta cascada sigue creciendo y si no hay algo que la frene, ese coágulo empieza a crecer en el vaso, en la arteria o la vena y empieza a ocupar todos los vasos del cuerpo, hasta que finalmente toda la sangre se coagularía. Entonces, esta cascada de coagulación tiene que tener algo que la frene, y ese algo que la frene es un sistema externo. En el caso de la cascada de la coagulación, es un sistema que se llama fibrinolítico, que son enzimas que destruyen el coágulo. Entonces, mire, este que es un sistema de retroalimentación positivo, porque la respuesta aumenta el estímulo, debe tener algo que lo detenga, porque si no lo detiene, esto sigue creciendo, creciendo en forma indefinida. Este sería un ejemplo de retroalimentación positiva, la cascada de coagulación. Otro ejemplo donde de pronto se ve mejor es en el trabajo de parto. Vamos a analizarlo aquí. Mire, compañeros. Hacia el final del embarazo, la cabecita del feto, que es muy grande, es casi la tercera parte del tamaño del feto, la cabecita empieza a hacer presión sobre el cuello uterino, que está cerrado. Entonces la cabecita cada vez presiona más el cuello. Esa presión sobre el cuello uterino hace que el hipotálamo de la mamá produzca una hormona que se llama oxitocina.
Esa hormona viaja desde el hipotálamo, o sea, desde el cerebro, hasta el útero y produce contracciones del útero. Es donde la mamá dice, uy, empecé a tener dolores de parto. Ella siente que el útero se le empieza a contraer, se pone durito. Ella empieza a organizar sus cositas para irse para el hospital. A medida que el útero se contrae, que sería la respuesta, en este caso la contracción del útero, empuja el feto contra el cuello del útero. Y al empujarlo, aumenta la producción de oxitocina. En este caso, ¿cuál es el centro de integración de la información, compañeros? ¿Quién integra la información? ¿Sería el hipotálamo? El hipotálamo, que es el que produce la oxitocina. A mayor estímulo de la cabecita sobre el cuello, el hipotálamo produce más oxitocina. Y a más oxitocina, el útero se contrae más fuerte. Es cuando ya la mamá le dice a su pareja, hermano, nos vamos rápido para el hospital porque cada vez tengo los dolores más fuertes y ya el bebé va a nacer. Entonces, donde cogen rápido el taxi o el carro y se van para la clínica. Porque cada vez el sistema va creciendo. ¿Quién detiene este sistema de retroalimentación positiva? ¿En qué momento se detiene? Cuando el bebé deja de empujar. Exactamente, o sea, con el parto, cuando el bebé sale del útero, entonces ya el estímulo que era la cabecita sobre el cuello desaparece, los niveles de oxitocina empiezan a mermar y el útero ya se empieza a contraer más suave. Este es un ejemplo de retroalimentación positiva. Entonces, mire, por ahora les doy 2 ejemplos, la cascada de coagulación y el trabajo de parto. La próxima clase vamos a ver los potenciales de acción, que son otro ejemplo importante de retroalimentación positiva. Bueno, compañeros, ese era el tema que teníamos para hoy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta o algo que ustedes quieran agregar? Profe, yo, Claro. ¿será de que usted me puede hacer el favor como de hacerme, digamos, una diferencia entre el sistema de retroalimentación positiva y negativa? Claro. Por favor. Mira, en un sistema de retroalimentación negativa, la respuesta disminuye la intensidad del estímulo. Las hormonas generalmente son sistemas de retroalimentación negativa. Te voy a poner un ejemplo. El hipotálamo, la glándula hipófisis produce una hormona que estimula la glándula tiroides. Esa hormona se llama TSH. La TSH viene de la hipófisis a la glándula tiroides y la respuesta es que la glándula tiroides produce T3 y T4, que son las hormonas tiroideas. Esas hormonas tiroideas viajan a través de la sangre, llegan a la hipófisis y disminuyen la producción de TSH. ¿Y para qué lo hacen? Pues para que no haya demasiada producción de hormona. O sea, los sistemas de retroalimentación negativa están hechos para que no haya excesos en el cuerpo. Exceso de hormonas, exceso de presión arterial, excesos en el pH, excesos en la absorción de nutrientes. O sea, mantienen todo como controladito. Por eso se llaman sistemas regulados. En cambio, la retroalimentación positiva, la respuesta también actúa sobre el estímulo, pero la aumenta, que fue los 2 ejemplos que vimos ahora en el trabajo de parto. A medida que la cabecita del niño estimula el cuerpo del cuello del útero, el hipotálamo produce más oxitocina y al haber más oxitocina, el útero se contrae con más fuerza y se produce más oxitocina. Se contrae con más fuerza el útero y eso hace que se libere más oxitocina. ¿Hasta dónde llega ese sistema que va creciendo? Hasta que ocurre el parto, hasta que ya el fetico sale del cuerpo del útero, entonces desaparece el estímulo sobre el cuello. ¿Sí? ¿Sí notan la diferencia? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, mira, para que te quede más claro, te voy a poner un ejemplo final de las adicciones, que creo que lo tenemos por aquí. Las adicciones son otro ejemplo de retroalimentación positiva. Ojo, aquí la palabra positiva y negativa no tiene nada que ver con ética. No es que los de retroalimentación positiva sean buenos y los de retroalimentación negativa sean malos. Aquí positiva quiere decir que aumenta el estímulo y negativa que lo disminuye. No tiene nada que ver con la parte ética de que unos sean buenos y sean malos, para que no nos vamos a equivocar con eso. Los sistemas de retroalimentación positivos son mucho más comunes en estados de enfermedad y más adelante vamos a analizar eso. Mire, este es un ejemplo de la parte psicológica de las adicciones. Resulta que hay una persona que fue fumadora mucho tiempo, pero pues se puso en tratamiento con un buen psiquiatra, con una psicóloga, entró a grupos de personas que tenían esa adicción
y esa persona dejó de fumar hace 15 años. Pero resulta que hoy llegó al trabajo y encuentra sobre su escritorio una carta. Esa persona mira la carta y dice, usted ha sido despedido del trabajo porque su puesto ya no existe. La persona queda pasmada mirando esa carta, dice, pero ¿por qué a mí? Yo que era el más cumplido, el mejor trabajador, esto es injusto. Entonces esa personita desde ese momento siente rabia, se siente humillado, maltratado. Eso es muy común que nos pase alguna vez en la vida. A mí alguna vez me pasó eso. Ojalá a ustedes nunca les ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Como la corteza prefrontal de esa persona, que es donde está como el centro de las adicciones, recuerda el hecho de que ella fumó alguna vez. Este señor, cuando sale del edificio de su empresa, se encuentra que en el andén de la empresa hay un señor que vende cigarrillos. Nuestro personaje está bravo, está humillado, está angustiado, tiene todas las emociones negativas que ustedes quieren. Entonces él llega y mira allí la cajetillita de cigarrillos y dice, yo me voy a comprar un cigarrillo. Entonces se lo compra y fuma. Llega a la casa. Cuando llega a la casa todavía está angustiado, no sabe qué decirle a su esposa, a sus hijos, pero además tiene el sentimiento de culpa porque volvió a fumar. Dice, vea, fuera de que me echan del trabajo, yo volví a fumar, pues, ese vicio que tenía y que me había costado tanto tiempo dejar. Ese sentimiento de culpa hace que el cerebro aumente el deseo de fumar. Entonces ya el señor vuelve a salir a la calle, va a la tienda de la esquina y ya no se compra un cigarrillo, se compra una cajetilla de cigarrillos y sigue fumando. Así es que se comportan las adicciones, compañeros. Son círculos viciosos. Entre más uno hace la adicción, más angustia le crea y eso aumenta la adicción. Por eso ustedes como médicos, compañeros, ante una persona con una adicción, nunca le aumenten la angustia, porque eso no va a solucionar el problema. Es el fumador que llega a su consulta y ustedes le dicen, por ejemplo, mire, si usted sigue fumando, don Pedro, se va a morir de cáncer de pulmón. Ya todo el mundo le ha dicho eso mismo y él lo conoce, pero eso no le merma la angustia, antes se la aumenta. A ese señor hay que darles opciones de tratamiento, psicoterapia, grupos de trabajo, bueno, hay muchas formas de tratamiento de las adicciones. O sea que las adicciones, compañeros, son sistemas de retroalimentación positiva, por eso es que son tan difíciles de dejar. ¿Sí les queda más clarito ahora? La Sí, compañera, profe. Sí, profe, muchas compañera que gracias. preguntó, ¿te quedó clarita la diferencia? Sí, No. señor. Muchas Bueno, gracias. perfecto. Profe, Dime, hay una claro. cosita que yo quiero agregar. Sí, Pues quiero saber si es así en general o no. sí, Juan Esteban. Pero, pues, que en lo que hemos dado los ejemplos, he notado que las cosas que producen este tipo de retroalimentación positiva normalmente vienen de cosas externas. Por ejemplo, que la puñalada que le causa la hemorragia, necesita la coagulación, lo de las adicciones, que es algo que nosotros ingerimos externamente, y lo del embarazo, que a pesar que viene de nuestro cuerpo, pues al fin y al cabo termina siendo algo externo, Sí, que va a salir de nosotros. sí, Juan Esteban, sí, puede ser. O sea, claro que también hay cosas externas que producen sistemas de retroalimentación negativa. Por ejemplo, el virus que vimos, ¿viste? Que crea un sistema de retroalimentación negativa. La altitud, que tú estás en un sitio muy alto, entonces los glóbulos rojos aumentan para mejorar el transporte del oxígeno. O sea, ambos, tanto los de retroalimentación positiva como negativa, pueden tener estímulos externos o estímulos internos, ¿sí? Lo importante es el comportamiento de la respuesta, Juan Esteban. Cuando la respuesta aumenta el estímulo, retroalimentación positiva. Y cuando la respuesta disminuye el estímulo, retroalimentación negativa. Entiendo, profe, gracias. Bueno, Juan, perfecto. Entonces nos vemos en la próxima oportunidad, compañeros. Muchas gracias por asistir hoy y que tengan buen descanso en el resto del día. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, profe. Que tenga Gracias, buen profe. día. Que estén muy bien. Chao, profe. Chao. Hasta Luego, luego. profe. Que estén muy bien.